Sí, eh, igual le mando la liga de todas maneras si la quiere. sí, Cuando ya nomás la descargue, se la mando. sí, claro que sí. Ok, entonces déjeme quito el video y listo. Pues cuando usted quiera podemos empezar, que me platique un poco, entiendo que lo contactaron vía Twitter por pues, los señalamientos que ha estado haciendo. Quisiera que me platicara un poco de usted, qué tiempo estuvo en el ejército y pues ahora sí que con que me lo vaya usted platicando y ya si surgen algunas dudas, pues yo al final le hago algunas preguntas. Claro que sí, cómo no. ¿Sí? Sí. Adelante entonces. Mire, yo ingresé en el ejército en 1992. En aquel tiempo me tocó la coincidencia de estar, de que me tocó como comandante del cuerpo el general Cienfuegos, el cual al principio se me hacía una persona muy honorable, pero con todo lo que ha pasado y lo que he visto, pues es como como la mayoría de los corruptos militares se manejan con hipocresía. Él fomentaba, pero en realidad pues lo estamos viendo que no, porque en una vez que de ahí se puede decir, me quitó esa idea. Estábamos en el comedor, yo era segundo año, bueno, era primer año y me tocó que le dijo a los más antiguos en el colegio, los que eran mi segundo, tercero y cuarto año, que no se escuchaba la leña, la tabla, o sea, era la puedes golpear a los cadetes que pasaban por los pasillos y que no escuchaban los golpes, pues. Y entonces desde ese día empezó una presión hacia nosotros fuerte. Para una vez también en la lista pero no por defendernos, sino por hacerles ver que la antigüedad, una antes de nosotros, sus papás habían hecho que un consejo de familia o padres de familia, porque ya habían abusado de ellos. Paso a segundo año y sigue como comandante del cuerpo, y es cuando sucede la trágica muerte de un compañero de un año menor, de un año menos, porque hasta les pusieron se les denomina como un nombre a esa antigüedad, porque resulta que como él alentaba mucho la pócima y los golpes, falleció un cadete de un año menos que mi antigüedad por un golpe en el pecho, y según dieron que por un paro cardíaco, pero pues es lógico que de un golpe en el pecho y pues todos nos morimos por un paro cardíaco, porque al suspenderse el corazón pues se suspende la actividad, se puede, todas nuestras actividades, o sea, las actividades del cuerpo, deja de funcionar el corazón y deja de funcionar el cuerpo. Y así quedó eso. Entonces él salvó su imagen y su prestigio. Yo seguí trabajando normal en el ejército, y mi interés era ser comandante no ser comandante, sí, ser comandante de una sección de cadetes, o sea, de ser oficial de instructor en el colegio, o sea, ser oficial de alumnos, instructor en el colegio. Hice un examen riguroso que en aquel tiempo era muy complicado, muy difícil, pero gracias a Dios lo logré pasar y fui instructor del colegio, pues también para algo, ¿no? Para conocer que ese señor era pues lo que yo ya me venía imaginando, porque por coincidencia él era el director del colegio. Al ser director del colegio era igual, hubo muchas cosas nefastas con ese señor, tal es el grado que hasta hubo un cadete que era homosexual, era gay, era homosexual, y entonces al parecer eso sí no estoy hoy sí me dicen, enterado de esos datos, pero el cadete lo traían pues por consigna, o sea, lo traían así pues lo conocemos como ahora como bullying. Entonces ese cadete se suicida, y fue otra muerte que pues se me queda a mí muy marcada, porque ese señor era muy peligroso. Después pasa el tiempo y a mí es cuando yo vengo y me doy cuenta de los abusos que había en el ejército, pero el peor abuso que fue que ya no pude pues
pues tolerar o ver era que nos utilizaran para reprimir al pueblo de México en el sexenio de Felipe Calderón, cuando ordena a Felipe Calderón al ejército disfrazarse de policías federales para reprimir la huelga de los trabajadores, violarles sus derechos humanos y sus derechos laborales. Y de ahí yo pues manifiesto las inconformidades, cómo tenían al personal, las inconformidades mías y pues mi parecer que no era también justo que estuviéramos violando la Constitución y violando las leyes y reglamentos militares. Al quejarme yo, me empiezan a fabricar delitos y a haber represalias, de las cuales pues ya muchas hay, pues ya las he denunciado por varios medios y en las diferentes instancias nacionales e internacionales, que hasta la fecha, por la corrupción que hay en la justicia y en la impartición de justicia, desde magistrados de la Suprema Corte, jueces, magistrados de circuito y de colegiados, y sobre todo la corrupción en la justicia militar, que aunque diga López Obrador que no hay corrupción en el ejército, yo en cualquier momento que él me diga demuéstramelo, yo se lo demuestro dándole la ventaja que él me diga el lugar donde él quiera en todo lo que sea el ejército, que él me diga, es más, yo no voy a buscar mi conveniencia, sino que él mismo diga, a ver, demuéstramela en tal lugar y se la demostraré. Entonces a mí ya yo suponía que me habían mandado a asesinar, pero ya en las redes, hace poco tuve una entrevista con el señor Martín Horta, que tiene su canal de YouTube, El Salario del Miedo. Ahora tiene su cuenta en Twitter como Rufián de Vecindario. La persona que me intenta asesinar, que es un coronel de justicia militar y que fue juez en el mismo juzgado donde llevaron mi causa por el delito que según uno de los que me fabricaron, dice que yo pateé el pesebre al denunciar lo que Felipe Calderón ordenó junto con Javier Lozano. Entonces, lo que yo suponía, ahí está muy claro, que sí le mandaron a ese señor a callarme, a asesinarme, pero pues gracias a Dios la libré nuevamente. De ahí, como no fallecí, me fabricaron delitos y me mantuvieron preso por 2 años, 4 meses y 5 días, de cuales de todos los delitos que me fabricaron, de todos salí inocente. Para después yo, en ese tiempo que estuve en la prisión con unos compañeros, pues la verdad sí se me hizo preocupante y sí, pues supe de las tropelías de Calderón y de Lozano, que Lozano tenía muchas relaciones con los generales, que le regalaban armas, que le gustaba ir a tirar, que estaba infiltrado hasta en el narcotráfico, en el huachicoleo, y unos compañeros que están en la prisión, muchos son inocentes, pero como sabían cosas, les fabrican delitos, pero no todos se atreven a hablar por el temor a las represalias, que son bastantes, como lo estoy practicando, ¿no? O sea, tienen la desfachatez hasta de uno de asesinarlo, de acabarle su vida en todo lo posible, en lo económico, en lo moral, en todo lo que pueden lo hacen, porque son unos delincuentes uniformados. No todos los militares, pero sí hay bastantes, suficientes como para denigrar al ejército. Aunque el señor López Obrador lo quiera defender, no es posible defender la corrupción por más que él quiera. Pues está el caso de la zancadilla que le metieron en Sinaloa, como un estate quieto para que se den cuenta que en cualquier momento lo pueden exhibir también a él. Bueno, eso es lo que yo supongo, por lo que he visto y por lo que mis compañeros me platicaron dentro de la prisión. De muchas cosas sí tengo pruebas documentales, testigos, de otras fueron platicadas en la prisión, ahora sí, como dicen, como en el libro del señor, en los libros del señor Jesús Lemus, o sea, es lo que uno escucha, porque no puedo contar con las pruebas suficientes, pero sí hay los testigos que en su rapport pueden tener las pruebas. Entonces, después de que me fabrican delitos, de que me intentan asesinar, y ya ahora ya está corroborado de que sí fue por una orden, a mí, el señor que me dispara por la espalda en 5 ocasiones, dándome 2, él sale libre y nunca estuvo preso, y la justicia militar le fabrica el delito de abuso de autoridad simple, y a mí me inventan el de insubordinación con vías de hecho por unos supuestos cabezazos o un supuesto cabezazo por la espalda, el cual no fue cierto, y yo estuve preso y no alcancé fianza. El señor siempre ha gozado de impunidad, ha gozado de
hoy sí dicen, de todo el poder y la protección de la justicia militar. Por eso el ejército es corrupto, porque su justicia es corrupto. Aquí el vínculo con la justicia militar y el ejército, bueno, con lo que estoy diciendo, el vínculo, el que ha corrompido la justicia militar es el señor Macedo de la Concha, que fue el que empieza con la de fabricación de la operación Limpieza con Marisela Morales, donde fabrican culpables a civiles y militares, casos como pues todos los que ya sabemos, ¿verdad?, que ha habido, y muchos militares presos están todavía inocentes, son inocentes, pero les fabricaron delitos, y muchos que ya salieron libres, pero pues, no encuentran cómo poder denunciar, otros sí. Tal es el caso de un mayor que me encontré que es de justicia militar, que me platicó bastante de lo que es la justicia militar, porque él es de justicia militar, el mayor Francisco de Javier Pérez Chávez, que también conoció en ese momento al señor Herrera Valles, conoció a Jesús Lemus, o sea, toda esa gente que le fabricaban delitos en las prisiones civiles, los tenían aparte, igual como en el ejército nos tienen aparte a todos los que nos fabricaban delitos. Entonces ese señor Cienfuegos, cuando llega también como secretario, pues como venían con la misma línea, no hacía nada. Yo estando dentro de la prisión tuve contacto con gente que lo conoció a él y a su yerno, un capitán ingeniero que le daban muchas obras. De hecho tiene unas casas, tiene muchas propiedades en Morelos. Me platicó que, y yo también me di cuenta de eso porque yo estaba en una jefatura de ingenieros y antes el ejército producía su misma pintura para sus unidades, dependencias e instalaciones, porque la industria militar cuenta con una fábrica de pinturas, pero en el sexenio de Peña Nieto, la Sedena empezó a comprarle pintura a Comex, siendo que anteriormente se utilizaba la pintura de Sedena. Entonces para mí fue algo que también me dio por investigar. Otra cosa que también me enteré de Cienfuegos es que revisando su antigüedad dije, bueno, ¿por qué ese señor es así tan malévolo? Pues voy dando registros y voy a encontrar toda esa caterva de generales que han podrido y han prostituido al ejército, lo han corrompido, porque vienen desde el 68 afectando, o sea, ya son desalmados en una palabra, son despiadados. Y Cienfuegos no dudo que haya participado en las masacres del 68 porque ya era oficial, ya era subteniente. Entonces, de ahí yo vine investigándolo. En cuestión de su familia, pues tuvo muchos problemas su familia, se empezó a desintegrar. No sé si su esposa lo haya dejado exactamente, pero sus hijas sí tuvieron fallas en sus matrimonios, porque me imagino que el general era, pues, como lo es hasta ahora, una persona desalmada, encubierta, como por ejemplo hace poco vi una entrevista que le hicieron en Milenio al señor Ceballos, un personaje oscuro de la vida política y de la vida de México. O sea, yo entiendo que medios como ustedes den la palabra a todo el mundo, pero esa persona como Ceballos es un personaje súper oscuro, amafiado y con militares también. O sea, todo va ligado con los militares. Me he dado cuenta que la mayoría de los militares de alta jerarquía tienen familiares en el gobierno, por ejemplo, Montiel López, Millasagua, los que estuvieron de gobernadores ¿cómo se llama? En Morelos, son militares y otros civiles. Por ejemplo, también otro pariente y que también otro delincuente civil, los de Altos Hornos de México, y ahí sí tengo conocimiento que eran familiares porque yo estuve hace tiempo en frontera Coahuila cuando se empezó a fabricar allá una unidad, y entonces supe que el de Altos Hornos de México tenía un familiar que era general y que hacían tropelías también. Entonces la corrupción en México, como los políticos, va ligada de los militares. Una persona oscura que también se me hace y que también va ligada con Cienfuegos y que lo defendió, por eso digo, todo no son coincidencias, son cosas nada más de razonar. Es la persona Isabel Arvides, que defiende a Cienfuegos. Viendo su libro, es una persona descarada que hasta nombra a Ebrard. Yo siento que le cobró el favor a Ebrard. Yo también pensaba que Ebrard era una persona, pues, para mí
pues una persona de confianza para López Obrador, pero ya me di cuenta que no, Ebrard es una persona oscura, peligrosa. Tanto es así que apoyó a esta señora Isabel Arvide para irse de embajadora cuando no tiene la capacidad. Es una persona sumamente hipócrita, como en su libro mismo lo dice, lo pueden checar en sus Twitter que han publicado. Y de la noche a la mañana ya es embajadora. Y apoyó a Cienfuegos. Otro caso de Cienfuegos es que su hijo también tiene una constructora y que le dieron beneficios dentro del ejército. También me enteré que él no estaba destinado para ser secretario, pero por los compadrazgos le dieron, hasta supe que fue padrino de Peña Nieto en la teleboda con la señora Angélica Rivera, la teleboda que fue de nada más para vernos la cara a los ciudadanos. Y ahí está la relación pues de este señor Cienfuegos con Peña Nieto. Por eso a Peña Nieto se le conoce como el Chacal de Atenco, por lo que hizo, pero ahí está otra relación de Cienfuegos. Él era comandante de la primera región cuando ordenaron desalojar, cuando reprimir a los señores estos que luchaban por sus tierras, y el comandante de la primera región era Cienfuegos, y actuó con el ejército disfrazado de policía federal, utilizando la tercera brigada de policía militar, que eran la policía federal que fue a atacar a los pobladores de Atenco, con la policía estatal. De ahí empiezan a hacer vínculos estos señores. O sea, son son unos delincuentes uniformados y de cuello blanco. O sea, son una mafia muy bien organizada que el señor López Obrador tiene que exterminar, tiene que acabar por el bien de todos. O sea, muchos se hacen decir fifís, otros se hacen decir chairos. Yo la verdad me considero un mexicano que quiere un mejor país. Yo no tengo nada en contra de los fifís, porque hay fifís que han hecho su fortuna con esfuerzo o tienen sus trabajos con esfuerzo. Y también hay chairos que están defendiendo sus cosas sin ser arrastrados ni, como le dicen, pejezombis. Yo sé que son chairos porque pues así la vida les ha tocado y han sobrevivido. Como lo dijo una vez un trabajador que iba en un video que salió que el obrero es la base del pueblo, y así es. Pero no nos tenemos que pelear entre, o así se puede decir, empresarios y obreros. O sea, debemos unirnos, porque sin obreros no hay empresarios, así de sencillo. Entonces, yo siento que el empresariado, los fifís, como se hacen llamar, deben de empezar a ver por el pueblo, por sus obreros, porque sin ellos no sería nada. Es como en el ejército. Sin los soldados no hay generales, no hubiera generales. Entonces los generales se deben a los soldados. Todo eso también yo lo vengo analizando. Y aquí el vínculo, le digo, el parteaguas es el señor Macedo de la Concha, un ser oscuro que ha relacionado y ha prostituido la justicia civil y la justicia militar. Así como Salinas de Gortari se puede decir es conocido como la araña en el bajo mundo de la delincuencia. Como Salinas de Gortari es para los políticos, se puede decir, el más mafioso. Para el ejército el más mafioso es el señor Cervantes Aguirre. Y Cienfuegos se puede decir que es como su creación de Cervantes Aguirre, como Peña Nieto fue la creación de Salinas. Y el vínculo, lo vuelvo a decir, es el señor Macedo de la Concha. Macedo de la Concha es un ser sumamente oscuro, lleno de maldad. Y gente como Ceballos son los que lo apoyan, lo asesoran. Y existe el nepotismo y la protección, porque un sobrino de Cienfuegos trabaja en la Suprema Corte o trabajaba en un área, se puede decir, importante, que es la de comunicación o de enlace. Creo que se llama Salvador Cienfuegos Tapia. Entonces, por donde quiera que nos movemos hay nepotismo. La esposa o la concubina, no sé, como amante del señor Macedo de la Concha, es una magistrada. O sea, se van colocando a modo de que, como ejemplo, como usted y como yo, que somos simple y pueblo, pues es muy difícil llegar a esos lugares. Protegidos todos esos señores por medios de comunicación corruptos, como lo hemos visto con
con Loret de Mola, con Broso, con los pseudointelectuales, otro periodista falso y mentiroso, pues es López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Leo Zuckerman, o digo como los pseudointelectuales como los que son papá e hijo también, los Krause, o sea, que viven de nosotros, de su trabajo, de usted, del mío, de muchos trabajadores y hasta de muchos otros que han perdido su trabajo y que están ahorita peleando por sus derechos. Entonces, para mí todas esas cosas me han hecho reflexionar y ver que Cienfuegos no es más que un delincuente creado por otros delincuentes que en su momento no les bastó con lo que tenían y empezaron a buscar más. Tal es el caso así que, por ejemplo, el general que se fugó de España, el general Miranda, tenía millones de pesos y como supo que agarraron a Cienfuegos, él también se escapa. Para mí también sería importante que la señora alcalde viera por los beneficios de los soldados, porque la ley del trabajo no los ampara, y la señora Piedra también viera por los soldados, porque los derechos humanos no nos amparan. Al igual, yo le pediría al señor Santiago Nieto que también de verdad, si está luchando contra la corrupción, que vaya a ver a los generales. Para empezar, ganan más que el presidente. De cualquier tipo de general, de brigadier, brigada o de división, ganan más que el presidente. Y la mayoría que ascendieron, la mayoría casi fueron por dedazo. O sea, como es por decreto, ascienden por dedazo. O sea, no es por, como dicen, no es por mérito, sino por nepotismo. Y así estamos también en la política. Digamos, usted puede ser un excelente periodista, pero sin Milenio están los hijos de los hijos y los nietos, usted nunca va a llegar a ser nunca va a tener un buen puesto, aunque sea la mejor reportera. Igual en el ejército, la mayoría de los buenos generales los banquean, los reprueban en el superior de guerra, y si no son diplomados, como es una de las características, pues no ascienden a los grados superiores. Y como es por decreto, menos. Y la Escuela Superior de Guerra, como se maneja, es muy sigilosa y es muy hermética, pues no saben de verdad qué pasa. Es muy difícil que un alumno pueda exigir que den una revisión de exámenes. Entonces hay una trama de corrupción en el ejército grandísima. Si nos vamos a la corrupción en el ejército, en donde quiera la podemos encontrar. Si usted me pide, si usted misma se le ocurre alguna pregunta de dónde hay corrupción en el ejército, se la puedo mencionar. ¿Por qué? Porque yo la viví, la sentí y la sufrí y la sigo sufriendo. Así como en el gobierno actual, en la CNDH, yo tengo la calidad de víctima y como víctima no he recibido ni un peso, ni un apoyo. Yo a veces necesito medicamentos especializados y caros, y en el hospital militar no cuentan con ellos. Los tengo que sufragar de la pensión que tengo. Tengo que hacer mis gastos de venir a México, porque en los hospitales regionales, si aquí en México no los hay, en los regionales menos. Mi hijo, que también fue víctima, no le han dado su calidad de víctima, ni a mis padres. Es una corrupción tremenda en la CEA y en la CNDH. Los mismos servidores públicos o empleados que estuvieron desde Felipe Calderón y de Fox, cuando se formó, son los que siguen hasta ahora y se jactan de ser buenos empleados. Cuando, por ejemplo, ahorita un reportero llamado Ferritola hizo una cronología, un reportaje de unos oficiales que fueron torturados y siguen presos, que se llama El Pase de Lista. A esos oficiales les inventaron torturas, y me consta porque yo que los conocía a ellos, y siguen presos, y lo único que hizo la CNDH fue conciliar, como si se tratara de algo así insignificante, y les dio una cantidad irrisoria y siguen presos, cuando ellos fueron presos por fabricación y por tortura, y los protocolos de Estambul están bien claros, pero ni la calidad de víctima tienen. O sea, el señor presidente tiene que hacer algo por la corrupción en el ejército. Se lo está demostrando otro país, otra institución,
se lo está demostrando una dependencia de un gobierno extranjero, que hay corrupción en el ejército, que debe de hacer algo. No es para que diga que no va a hacer limpieza, es para que diga voy a hacer algo, voy a investigar. Y la Secretaría de la Función Pública ya no es para que se justifique con lo que diga el señor presidente. Deben de actuar, debe ser el momento. Si digo, no sé si sean fifís, sean chairos, eso no interesa. Lo que interesa es que hay corrupción y tenemos que acabarla. No es momento de decir si Calderón lo dejó, eso sí. Yo soy consciente que Calderón dejó esta corrupción y que el señor López Obrador apenas lleva 2 años y que en 2 años no se puede hacer milagros. Pero también se debe hacer algo, tampoco se debe de tapar y de encubrir. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estarnos justificando. Más bien, no debemos estar justificando, debemos estar solucionando. No nomás es cuestión de parchar hospitales, también ya de empezar a hacer una infraestructura hospitalaria mejor. No se trata de parchar, se trata de empezar a trabajar de verdad. De Cienfuegos, digo, pues todo se lo voy comentando junto con lo que me ha pasado a mí, porque fue lo que yo he investigado de él. Tiene una super relación con Macedo de la Concha, por eso la DEA no dio información a la Sedena. Compañeros míos me dijeron que en la Sedena no sabía nada. El señor Lozano se molesta porque no avisaron, porque Lozano tiene muchos amigos generales. Hasta dice en su video que no informaron al gobierno mexicano ni a la Sedena porque él está relacionado con políticos y generales. Y como no supo nada, se molestaron. Pero si es que si avisaban, el mismo Lozano, los mismos generales le hubieran avisado a Cienfuegos y se hubiera escapado. Por eso la mayoría de los generales no van a Estados Unidos, ni muchos políticos. Por ahí también sé que un señor que se llama Bartlett también no va a Estados Unidos porque debe algo. Y todas esas personas también nos siguen gobernando. O sea, yo en lo personal apoyo a López Obrador, a la Cuarta Transformación. Voté por él, por un cambio. Pero no me gusta que me estén viendo la cara, ni que estén solapando corruptos y premiando como a la señora esta Arvide, que en su mismo libro dice de los despilfarros, de los generales y de los que ella gozaba, y todavía la premien. Esa señora es una cómplice, en su mismo libro lo dice. Es una prueba ya de ella misma escrita. O sea, y todavía la premien con hacerla embajadora. Digo, pues ¿qué le pasa a este gobierno? O sea, es increíble la corrupción, o no sé, los pactos de poder que haya. Esa es una opinión, y mi denuncia o entrevista. Tengo algunas preguntas. Sí. Primero me gustaría que me dijeran, usted cuando conoció al general Cienfuegos, él estaba al frente del colegio militar, ¿cierto? Era comandante del cuerpo de cadetes en el 1992. En 1992. Comandante del cuerpo de cadetes. Desde ahí usted ya sabía, pues, qué clase de persona era prácticamente, porque había 2 personas que habían fallecido a consecuencia de actos de esta persona, ¿cierto? No, yo lo tenía en un concepto de un buen comandante, pero cuando empecé a ver que nada más era como todos una hipocresía, como los políticos, cambió mi imagen hacia él cuando empezó a que nos golpearan, cuando yo era primer año. Pero a lo mejor yo dije, a lo mejor fue porque fue contra mi antigüedad o hacia mi persona. Pero paso segundo año y sigue igual y fallece un cadete. Dije, no, entonces el que está mal es él, porque le gustaba el abuso. Digamos, sí, cometió diversos abusos. Ahora, me llama mucho la atención esto. Y la CNDH en aquel tiempo no dijo nada, fue porque hizo visitas y no, que fue un paro cardíaco. Pues claro que le ocasionaron ese paro cardíaco. Lo cubrieron, ¿no? Así es, de 1900. Y antes, por compañeros, digo, por chismes, o porque eso sí no me consta, desde que era comandante de un batallón en Jalisco, en Guadalajara, ya me platican oficiales que lo conocieron, que era muy ratero, muy corrupto. Pero bueno, esas son otras cosas que esas personas se lo pueden confirmar en su momento si requiere conocerlos. Claro, ahora preguntarle el tema de la construcción. Habla del caso, por ejemplo, de Morelos, habla del tema de la pintura y de cómo benefició a familiares, a un yerno, a
Lo supo en la cárcel. Eso se llama malversación en el ejército y aparte peculado, porque hasta a la casa de sus hijas con dinero del erario y de sus familiares mandaba arreglar o construir. Eso lo supe en la cárcel por un conocido que es muy allegado a él, que no sé si está dispuesto a declarar, pero él sí conoce y también es ingeniero y y esa antigüedad del que se casó con su hija, o no sé si todavía siga casado, y ese general le digo, pues lo que hizo Cervantes en su sexenio como secretario de hacer obras y más obras, este señor, permíteme, es que se anda moviendo esto. Este señor Cienfuegos hizo lo mismo, puras construcciones. Su sexenio fue de puras obras y de andar pintando. O sea, se gastó muchos recursos, como se puede decir, en la obra pública, como lo hacen los políticos y los gobiernos, o como lo hacían los gobiernos anteriores. Y ahora, cuando se entera usted, digo, las denuncias ya venían prevaleciendo, ¿no? Ya sabía, pues usted, digamos que no era nuevo hablar de Cienfuegos pensando que era un personaje siniestro, que era un personaje corrupto, que era un personaje abusador, ¿no? Utilizó su cargo para abusar, para hacer bullying, incluso, pues que derivó en la muerte. Pero cuando detienen al general en Estados Unidos, ¿qué fue lo que pensó? Porque además no lo están acusando de nada menor, o sea, es narcotráfico, lo están incluso mencionando con un apodo pues muy serio, ¿no? Que habla de los vínculos que tenía y de la relación que tenía con capos del crimen organizado. Sí, yo no lo dudé, porque desde antes yo sabía que tenía nexos con el huachicolero conocido en las redes como Saco de Pus de Javier Lozano, entonces no lo dudé. Cuando escuché el apodo o el mote de padrino, yo lo imaginé porque fue el padrino de Peña Nieto en la teleboda. Eso fue lo que yo pensé. Pero de lo que capturaron, no lo dudé. Ahora, en cuestiones, yo pensé también en su momento que también lo habían agarrado por lo de Ayotzinapa, porque él era el secretario y él bien sabe dónde están los cadáveres, él bien sabe quién ordenó eso, él sabe dónde están los cadáveres de los jóvenes, de los 43, de los ya 42 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces López Obrador no creo que se atreva a querer esconderle eso a los padres, no es cosa menor, hay corrupción en el ejército. López Obrador ya no, digo, yo lo apoyo, pero no puedo ser su cómplice de López Obrador. Yo lo apoyo como, digamos, si un familiar mío es corrupto, lo apoyaré en llevarle cigarros a la prisión. Así me enseñó mi mamá, que si yo fuera delincuente y hubiera hecho algo malo, me apoyaría en llevarme comida a la prisión, pero no me iba a solapar. Entonces yo, el presidente López Obrador, lo puedo apoyar, pero no lo puedo solapar. Ya no puede haber trabas para acabar con este martirio de esos señores padres de familia de Ayotzinapa, así como para dar y esclarecer el caso de Tlatlaya. Son casos emblemáticos que se me vinieron también a mis pensamientos cuando atrapaban a Cienfuegos. Por eso les vuelvo a repetir, no sé usted quién apoye, yo apoyo a López Obrador, López Obrador tiene mi apoyo, pero no voy a solapar que haya corrupción ni que él permita corrupción en el ejército. Es una institución que yo quiero, respeto mucho porque yo pertenezco a ella. O sea, es algo para mí muy valioso. Entonces ya es momento de hacer algo y debe de empezar a investigarse la corrupción de altos mandos. ¿Sigues siendo militar en activo? No, yo soy retirado, me retiré con todos mis derechos porque le demostré a la justicia militar y a todos los que quieran que todo lo que me inventaron fue una farsa, todo fue por denunciar
la violación de derechos humanos y laborales al mismo pueblo de México, y que lo quisieron hacer como un cuadro pasional. Con los cuadros pasionales que inventa la Sedena es para enmascarar sus abusos, torturas y desapariciones, asesinatos y fabricación de delitos. La fabricación eso es lo que hace la justicia militar, fabricar delitos. La justicia militar debe desaparecer. Ya hay, digamos que dijeran, bueno, pero ¿qué propones? Ya hay propuestas en el Senado, las tienen los senadores de Morena, las tienen los diputados de Morena, ya no hay pretextos. O sea, el señor Salgado Macedonio, que es de defensa, ya lo sabe, tiene un asesor que se llama el general Gallardo. Necesitamos un ombudsman militar, que para mí sería una buena persona poner a alguien con experiencia en violación de derechos humanos, que conozca derechos humanos militares, porque ya es necesario que los militares tengamos derechos humanos. Propuestas hay para reformar la justicia militar y el ejército. Se necesita democratizar a las Fuerzas Armadas. Las propuestas existen ya en el Senado, ya hay propuestas, nada más que los diputados y senadores de Morena, pues, no sé si hagan nada más lo que ellos quieren o lo que les ordenen. Ya a veces empiezo a dudar de ellos también, porque hay muchas cosas raras que ya no encajan. Ya como ciudadanos, López Obrador nos abrió los ojos. Yo estoy agradecido mucho con él porque nos abrió más los ojos. Ya es momento de actuar. Existe la ley, pero la ley le imponen la fuerza. Si regulamos la fuerza, la ley se va a acatar. El poder más grande en México es el ejército, las Fuerzas Armadas. Si empezamos por las Fuerzas Armadas, como dijo el señor presidente, la escalera como se debe de barrer de arriba hacia abajo, pues empecemos a barrerlas por las Fuerzas Armadas y después vamos a corregir a los ministros y jueces. Solitos ellos van a cambiar porque van a saber que ya no tienen el poder. Quisiera preguntarle nada más también el tema de ¿ha hecho algunas otras denuncias? Porque me pareció ver en su Twitter, no sé si está pensando en escribir un libro o qué otro tipo de denuncias llevar más allá de, pues, evidentemente en esta coyuntura de la detención del general secretario, que es algo gravísimo para el país, sentar el precedente de acabar con la corrupción en las Fuerzas Armadas, pero previamente han pensado en hacer algo con todos estos elementos que tiene de lo que sucede dentro del ejército. Mire, sí, como usted comentó del libro, lo del libro sí me lo han propuesto y dicen que me lo hacen y que me asesoran muchos escritores y escritoras, muchas personas muy preparadas, y sí, puede ser que quede como para precedente, para como se puede decir, como un brevario cultural, como que quede como una memoria, como un antecedente. De las denuncias las vengo haciendo desde hace tiempo. Desde el 2010 empecé a hacerlas en la justicia militar, en la justicia civil, en la Secretaría de la Función Pública, en el Alto Comisionado, en la ONU. O sea, lo he hecho en varias partes. En el Alto Comisionado lo hice, ya saben, ahí tengo las copias, a senadores. De hecho, salí al senador Encinas cuando era senador. Ahora que es de derechos humanos, no me ha querido ni recibir. De verdad desconozco qué pase con el señor Encinas. Ahora que puede, en el sexenio pasado me recibió el señor Avante Rafael, que era el de derechos humanos. Él me recibió personalmente, se preocupó por mi caso, pero dice, yo ya me voy, si no con gusto te ayudaría. Aunque tenga que hacer algo, pero yo sí voy a hacer algo. Pero bueno, hizo lo mínimo indispensable, que fue atenderme. Acá el señor Encinas, a lo mejor por la pandemia no me ha atendido, pero esperemos que el señor Encinas por este medio a lo mejor me escuche y tome en consideración. En la función pública también empiecen a hacer algo, porque dicen que hay un sistema de alertadores. Pues yo la verdad he alertado de corrupción a la función pública. Una señora dijo que daban protección, pero yo hasta el momento, desde hace como 2 años que he alertado a la función pública desde que inició, pues no me han dado protección. No sé de qué protección hablen. El único que me ha apoyado en atenderme personalmente y ha puesto algo de su parte es el señor Robles Malov, y se lo agradezco porque sí se ha preocupado un poco por mi tema. Él sí lo veo de los tantos funcionarios nuevos de esta administración. Creo que es el único de los pocos que me ha puesto atención
y se lo agradezco de verdad. El señor Robles Malov para mí hasta ahorita ha sido el único funcionario que me ha atendido. En un momento me atendió personalmente la senadora Antares, pero yo le reclamaba que qué pasaba, porque pues, lo que ella había dicho no pasaba nada, y se molestó y me bloqueó, y se lo dije, pues no sé por qué se molesta, si no le he sido grosero con usted, lo único que le estoy exigiendo es atención, porque es su función como senadores atender al pueblo, o no sé si esté equivocado, ¿verdad? Usted como periodista puede tener más experiencia. También el senador Narro me atendió, pero no pasó nada. Me atendió la señorita senadora Citlali. Le dejé todos los documentos, hasta todas las causas, todo lo que tengo por correo, lo tengo todo grabado. Tampoco me hizo nada. El señor Narro quedó pendiente de atenderme. El senador Narro del Morena quedó, pero no me ha atendido todavía. Sí me atendió personalmente, me escuchó, pero hasta el momento no me ha dado una respuesta. A lo mejor no acabo de leer todos los expedientes porque son bastantes. Bueno, son como unas 1500 hojas. Pero yo tuve la oportunidad de leer un caso de un compañero que le pasó algo. No quiero mencionar su nombre porque no quiere que se lo diga. Eran como 3000 hojas y como en unos 15 días se las leí, casi todo el día me la pasaba leyendo su causa, y es un abuso que cometieron con él, pero hay un abuso peor, y que ojalá alguien la pudiera ayudar a esa mujer. Es una mujer militar que le fabricaron delitos, la torturaron, y está presa en el penal de Santa Marta, el penal femenil. Es completamente inocente, y sigue presa porque la justicia militar le fabricó delitos. Es algo inverosímil porque la muchacha, yo leí la causa y lo que dice la causa ya no tiene nada que ver. Es una fabricación completamente como la que me hicieron a mí, y la mujer está presa y en un penal civil cuando ella desde cuándo había estado libre, porque no tiene nada que ver. Pero bueno, digo, es hasta ahorita lo que he denunciado. Lo he denunciado en redes. Digo, yo denuncié en la ONU una que está por Reforma, acá por las vías del tren, ahí por Polanco, y otra que también está por Polanco, que está por una glorieta enfrente de una iglesia. Creo que es la del alto comisionado, pero no han dado respuesta. En la CNDH, pues ya es incansable las quejas que tengo, pero como son los mismos funcionarios desde Calderón y de Fox y de Peña Nieto, pues no quieren hacer nada. De hecho, eso sí me consta y lo sé, que el secretario tenía Cienfuegos conexiones con los empleados de la CNDH, de hecho se los invitaba a desayunar, y con jueces, magistrados, ministerios públicos les regalaba pistolas, cartuchos, los invitaba a desayunar, los invitaba a tirar a los campos militares. Eso sí me consta de que lo sé, porque yo llegué a ver muchas cosas de esas. ¿Eso también lo incorporó en las denuncias? Sí, lo he hecho en varias denuncias y lo saben hasta en los medios. O sea, yo no entiendo por qué el señor López Obrador. De hecho, he solicitado hablar con López Obrador. De hecho, yo, por querer aún conservar. Bueno, yo como yo soy civil, aunque digan que soy militar nada más para hechos de retiro. Ya no como militar, o sea, para que no me quieran querer inventar, porque lo quisieron hacer. Como retirado me quisieron inventar un delito que por denunciar ante Tapia Fernández y hacer un video que tengo por ahí con notigodines del señor Alfredo Sánchez Rodarte, una persona que trabaja para Morena también. Me quisieron inventar por difamar al ejército o en contra del deber y el honor militar, pero eso se llama libertad de expresión, porque todo lo que estoy diciendo es verdad. Ahí tengo las causas penales. De hecho, el señor Jorge Medellín lo sacó en una publicación de La Silla Rota, y pues no pueden por qué callarme. O sea, yo soy un civil que estoy abogando por la justicia militar y por el derecho de los militares y por mis derechos y por los de mi hijo y los de mis padres. Excelente. Pues no sé si quisiera agregar algo más. Digo, de todas maneras seguiremos en contacto, y sí, le agradezco cuando menos estas denuncias iniciales y todo lo que quiera usted mandarnos, estar al pendiente también de cómo van los avances de las investigaciones, pero no sé si quisiera agregar algo más. Así algo muy importante, mire, yo hace tiempo con Ferritola, y Ferritola se disculpó junto con otros periodistas.
me llevó a la Universal, me hizo una entrevista en una... por eso yo no quise asistir con ustedes a su lugar por la desconfianza. Yo fui a la Universal, me hizo la entrevista en sus instalaciones aquí por Bucareli, en la esquina de la Información, y nunca la publicaron, porque no les convenía el Universal. Y luego en Radio Fórmula, un periodista que también lo tengo en redes, que se llama Arturo o Raúl, no me acuerdo, hasta me presentó el director de Radio Fórmula, hicimos la entrevista como de 2 horas, y nada más sacaron 2 minutos, pero para agredir al gobierno actual, pero no dijeron nada de lo que dijimos. Y en ese tiempo me acompañó un capitán a denunciar, y espero que Milenio, le digo porque así como ustedes graban, yo también pues, tengo el derecho de grabar, no vaya a hacer lo mismo, porque entonces dicen que uno va aprendiendo en el camino, y espero que de verdad el pueblo de México se entere de lo que está pasando con su gobierno y de lo que ha pasado. Digo, yo entiendo que hay líneas, hay jerarquías en su empresa. Sé que el encargado es no sé, creo que es el señor Marín, no sé quién sea, creo que sí. Espero que no quieran jugar conmigo, porque también yo ya he aprendido a jugar con ustedes los juegos de los periodistas, y me gustaría que de verdad el pueblo de México se entere. Di esa entrevista en Milenio, por eso me gusta darlas en vivo, pero cuando ya no son en vivo, las doy por ese tipo de medios, para yo también grabar y que el pueblo de México se entere, aunque sea por mis medios y por otros medios. Pero sí es importante, y le digo, esa entrevista se le di a Milenio porque espero que a lo mejor sea diferente. Mi afán no es de golpear a ningún gobierno, mi afán es de que se acabe la corrupción en un país tan hermoso y bello que es como México, para el beneficio de todos los mexicanos, y claro, hasta de los que no son mexicanos, que estén en esa tierra que es tan bonita y preciosa que Dios nos regaló. Soy católico, que tenemos una Virgen muy hermosa que nos protege, y que el ser religioso, como muchos piensan, no nos ciega a ser libres. La religión, al contrario, si la sabes utilizar, te abre los ojos, porque el primer revolucionario y el primer activista fue Jesucristo, y su frase está muy clara: lo de Dios a Dios, y lo del César al César, y lo de aquí de la tierra es la corrupción. Hay que acabar con la corrupción. Si alguien quiere orar, que ore. Si los que queremos orar, oramos, y los que no crean. Pero tenemos que luchar por la corrupción, contra la corrupción. Ese es mi comentario. Excelente, pues le agradezco mucho este tiempo, y pues de todas maneras vamos a estar en contacto, y evidentemente pues sí se va a publicar. A lo mejor se tiene que reducir por cuestiones de espacio en televisión esta plática, que fue casi 1 hora, pero bueno, buscaremos también darle el tiempo, y entiendo que lo contactó la gente de Elisa. Sí. Entonces saldrá en el noticiero de mañana, en la noche, con Elisa, y eventualmente a lo mejor puede platicar con ella ya vía telefónica también para abundar algunas cosas. Sí, claro, mire, yo le agradezco lo que ustedes puedan publicar, se los voy a agradecer, porque tanto es para no ser hipócrita, ¿ya? Como va a ser para mi bienestar, también es para el bienestar de muchos, es más, del pueblo de México. Y es lo más importante que se difunda esto, porque la corrupción la tenemos que acabar todos, no nomás el presidente. El presidente ya nos abrió los ojos, dio el señor camino, los demás nos toca a nosotros seguirlo allanando. Excelente, pues mil gracias, se lo aprecio mucho, y de todas maneras estamos en contacto entonces. Sí, muchas gracias a usted, buen día. Que tenga buen día, gracias. Gracias.